El Tribunal Constitucional en transición, vista de la causa rol 3119, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por doña Nel Griven Bobadilla, juez titular del Juzgado de Familia Pudahuel, respecto a los artículos 102A a 102M de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Dicho requerimiento de inaplicabilidad se ha presentado para que el pronunciamiento respectivo surta efectos en el proceso sobre infracción a la ley penal que se sustancia ante el aludido juzgado de familia bajo el RIT I-21-2016. Dicho proceso se sigue en contra de la menor Meilé Letelier Carrasco, de 14 años, en atención a que sustrajo especies del supermercado Líder de la comuna de Puente Alto por un monto aproximado de 15.000 pesos. Los artículos impugnados, en términos genéricos, establecen el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad del adolescente que ha cometido una falta. Se reprochan en atención a que vulnerarían tanto derechos asegurados en los numerales 2 y 3 del artículo 19 constitucional, como a su vez vulneraría el artículo 5 de la Constitución Política en relación con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por resolución de Fojas 68, la segunda sala de esta magistratura declaró parcialmente admisible el requerimiento, solo respecto de algunos artículos. El texto de los mismos y las argumentaciones específicas presentadas por la magistrada requerente para consultar sobre su inaplicabilidad son los siguientes. Artículo 102D indica: el procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos, la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a la primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo. Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal. Artículo 102E. De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado, deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado según corresponda. Todos quienes serán citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba. Específicamente respecto de este artículo, la magistrada requerente reprocha en la letra en consideración a los siguientes 4 fundamentos. 1. La disposición habla de imputado en circunstancias de que se aplica a adolescentes a los que el Código Penal en su artículo 10, número 2, declara exentos de responsabilidad penal. Además, el artículo 40, número 3, letra A de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que el Estado debe disponer el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. 2. Se indica a la magistrada que esta disposición no establece la obligación de designarle un defensor a los menores, lo que es de rigor en el procedimiento penal para adultos e incluso para adolescentes que son sometidos a responsabilidad penal. De esta manera, no solamente se vulnera el debido proceso conforme al artículo 19, número 3, inciso de la Carta Fundamental y el artículo 8, número 2, letra E de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también se desconoce el derecho a la igualdad ante la ley entre adultos, niños, niñas y adolescentes asegurados en el artículo 19, número 2 de la Constitución. El hecho que el niño no cuente con asistencia letrada torna en inconstitucional todo el procedimiento, pues no existe derecho a defensa sin el conocimiento jurídico adecuado, cuestión que no puede hacer el juez, ya que ello traspasaría los límites de imparcialidad. A lo anterior, agrega la magistrada, que siendo un menor de edad exento de responsabilidad, su trato debería ser menos gravoso y más protegido en el sentido de un cumplimiento más estricto del debido proceso a su respecto. 3. Indica la magistrada, a su vez, que la disposición no establece la obligación de asistencia del representante legal del menor, pues tan solo señala que debe notificarse a sus padres en circunstancias que el menor se encuentra exento de responsabilidad penal. Lo anterior atenta contra lo dispuesto en el artículo 40, letra B, número 2 y I de la Convención sobre los Derechos del Niño. A su vez y finalmente, atendido que no se establece la obligación de designarle un letrado al menor, se tornaría en ilusoria la presunción de inocencia de que habla el artículo 40, letra B, número 2 y de la misma Convención. Artículos 102F. Texto. Si el adolescente no concurriera a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso, se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.
Expone la magistrada que, en virtud de esta letra, se puede ordenar la detención de un menor, no obstante que la máxima pena que éste arriesga es la ejecución de servicios en beneficio de la comunidad, de prestación de instantánea por un máximo de 3 horas, según lo dispuesto en el artículo 102, letra J, 102J. Por consiguiente, si se decreta su detención por no haber comparecido a la audiencia, podría estar privado de libertad varias horas, incluso una noche, en circunstancias que nunca podría imponérsele como pena la privación de libertad. Ello, por lo demás, ya ocurrió respecto de la menor. En tanto, no había moradores en su domicilio, por lo que se ordenó su envío al CREAT de Pudahuel, quedando un día privada de libertad. La adolescente se fugó sin ser ubicada hasta el presente. Atendido lo expuesto, la aplicación del artículo en comento importa a la comisión de 2 infracciones constitucionales. 1. La violación del principio de proporcionalidad, ya que el medio, la detención, para lograr el fin, esto es, aplicar eventualmente las sanciones del artículo 102J, es más gravoso que la pena misma. Y 2. Se produce la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, porque el menor de edad es un sujeto especialmente protegido, de suerte tal que su tratamiento especial debe consistir en menor rigor que el que se aplica a un adulto cuya volición es completa. Artículo 102H. Indica: al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102J. Expone la requerente respecto de esta letra 2 infracciones constitucionales. 1. Por una parte, tornaría al juez en juez y parte, por cuanto lo transforma en organismo persecutor, defensor y juzgador desde el momento en que dispone que éste explicará a adolescente sus derechos y lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados, y si el adolescente reconoce responsabilidad, se dicta sentencia inmediata. Lo anterior estaría vedado por el artículo 83 constitucional, según el cual corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos constitutivos de delito en forma exclusiva. A su vez, atenta contra lo dispuesto en el artículo 8, número 2, letra G y número 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a su vez, por otra parte, la norma en comento restringe gravemente el derecho a recurrir la sentencia, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de aquella convención. Artículo 102I. Indica: si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena. Explica la magistrada requerente que esta letra previene una audiencia inmediata, pero sin que haya mediado intimación anterior de los cargos que se le imputan al menor, de lo que se sigue que es imposible que aporte sus descargos y prueba de descargo, tornando de esta manera en ilusorio el derecho a la defensa. Ello atentaría contra el artículo 19, número 3 de la Constitución, y contra el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 102J. Este indica: el juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales: amonestación, B, reparación material del daño, C, petición de disculpa al ofendido o al afectado, D, multa hasta 2 unidades tributarias mensuales, E, servicios en beneficio de la comunidad de ejecución instantánea a por un máximo de 3 horas, y F, prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos hasta por 3 meses. El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia. Se alega al respecto de esta materia que, aunque este artículo habla de sanciones, en realidad contiene penas, ya que son en parte las mismas que se establecen en la Ley número 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Además, no establece su gradualidad ni determina a qué caso se aplica cada sanción. Solo existen las reglas que entrega el artículo 102H. Por otra parte, tampoco se define cada sanción, como sí lo hace la Ley 20.084. Y la Ley de Tribunales de Familia no estableció una remisión a esa ley, de lo que se sigue que queda al criterio de cada juez la determinación de la sanción que se aplicará en cada caso, vulnerándose así el derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el numeral 2 del artículo 19 constitucional. Más aún,
y peor, indica la magistrada requerente, es que la letra en comento establece sanciones sin tipificar las conductas ni se remite al Código Penal ni aún a algún otro cuerpo específico de leyes penales para tal fin, contando el juez tan solo con una referencia general a las faltas contenidas en la legislación vigente que indica el artículo 102A, lo que atenta contra la garantía establecida en el artículo 19, número 3, inciso final de la Carta Magna. Artículo 102K. Su texto indica: las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. Expone la magistrada actora que, por esta letra, por este artículo, se restringe gravemente el derecho a recurrir a la sentencia, lo que desconoce lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por escrito de Fojas 91 fueron formuladas las observaciones en representación de la menor Meilé Letelier, recalcándose diversos reproches a la normativa cuestionada en autos y aportando nuevas precisiones argumentativas en lo que respecta a las infracciones constitucionales denunciadas. Finalmente, cabe señalar en esta relación que, por escrito de Fojas 114, la abogada Jessica Torres hace presente diversas precisiones de hecho sobre el profundo estado de vulnerabilidad en que se encuentra la aludida menor y sobre la falta de organismos técnicos idóneos para paliar dicho estado. A su vez, la abogada escatima sobre el consenso doctrinario y la jurisprudencia internacional especializada y referida a los parámetros de justicia pertinentes de aplicar a los menores. Finalmente, ahonda en argumentar respecto de las infracciones constitucionales denunciadas, precisando que a su vez la aplicación de la normativa bajo examen infringe los artículos 1 de la Ley Fundamental y los numerales 1 y 7 del artículo 19 de la misma. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Por la menor Meilé Letelier, alega la abogada designada curadora al ítem, doña Jessica Torres. Hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas, con vuestra venia y deseándoles a todos un feliz año 2017. Alego en mi calidad de curadora ad litem, nombrada por la magistrado Nel Griven en la gestión pendiente que ya ha sido relatada. Como siempre he señalado, este trabajo y lo que esta profesional dirá en estrados proviene de un trabajo profundo y serio efectuado por alumnos del curso de Clínica de Justicia Constitucional, algunos de los cuales se encuentran hoy en esta sala. Así que con mucho orgullo puedo decir que este trabajo y lo que se ha expresado por escrito ha sido producto de esa investigación. Dicho eso, pasaré en consecuencia a hacerme cargo entonces del requerimiento solicitando que este sea acogido en relación con lo solicitado por la magistrada Nel Griven, haciendo precisión que esta parte solicitará a este excelentísimo tribunal que se declare inaplicable el artículo 102 en sus letras E, pero particularmente en aquella mención que señala imputado, el artículo 102, letra F, H y J, K. Bajo ese respecto, señoría, procedo en consecuencia a desarrollar mi alegación. Comenzaré primero haciendo una breve síntesis del entorno familiar de la menor que defiendo, luego cómo se suscitaron los hechos, la aplicación del procedimiento respecto de ella, luego algunas consideraciones generales en su calidad de adolescente y dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional, para luego hacerme cargo de cada una de los articulados a los cuales me he referido. En relación a la primera etapa, es decir, el ámbito familiar de la menor Meilé, ya sabemos, tiene 14 años, es hija de padres separados, el padre es ausente, con problemas de drogadicción, no aporta con pensión de alimentos. La madre tiene severos problemas de drogadicción, presentando ausencias del hogar materno por largos periodos en los cuales vive en situación de calle. El único referente de la menor y en el cual se ha encontrado algún sustento aparentemente es la hermana mayor entre comillas, porque tiene 16 años, pero es ya madre soltera de un lactante. Aparentemente el vínculo que esta niña, Meilé, tiene con su hermana mayor es el más sustentable. Dicho eso, señoría, pasemos a ver qué pasó en los hechos que provocaron la aplicación de este procedimiento. El día 26 de abril del año 2016, la menor fue sorprendida traspasando las cajas de un supermercado Líder, portando 2 colonias de bebé,
un par de calcetines y un desodorante. Las especies fueron evaluadas alrededor de 15.800 pesos aproximadamente. Esto a nosotros nos hace pensar que estas especies no tenían como función obtener una reventa, una reducción en el mercado para obtener dinero. Claramente nos parece que iban destinados a su sobrino, el lactante, y por lo tanto a su modo de ver esta menor en el mundo en que vive le pareció que era una conducta no normal, pero claramente que iba en beneficio de su escaso grupo familiar. Así las cosas, su señoría, se activa el procedimiento, se retiene a la menor en el supermercado por algunas horas hasta que llega Carabineros. Carabineros procede, lo primero, a concurrir al hogar de los padres de la menor. Evidentemente no encontró a nadie y frente a esta situación la pone a disposición del juez de familia, juez que decide su internación en el CREAD hasta la espera de la primera audiencia. La menor allí está solo por un día porque luego se fuga. Su paradero hasta el día de hoy es desconocido. Así las cosas, los antecedentes pasan a la juez de familia Nel Griven de Pudahuel, lugar donde registra domicilio la menor, y en esas circunstancias es que la magistrado Nel Griven decide requerir a este tribunal el pronunciamiento sobre inconstitucionalidad, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que ya hemos escuchado en la relación. Ahora bien, su señoría, dicho este antecedente, ¿cuál es el procedimiento que se ve enfrentada a esta menor? Muy sucintamente, ya hemos escuchado en la relación, hay una citación a una primera audiencia. Esto comienza por un parte policial, por denuncia del afectado también, y la primera misión es una primera audiencia, y sabemos que primera audiencia significa la más cercana en el tiempo, luego que ocurren los hechos. A esta audiencia es citada la menor con sus padres, y además es citado el ofendido, o también puede ser el denunciante. Y con eso el juez de la causa enfrenta esta audiencia con una primera interrogación al adolescente o al menor sobre los hechos, se acepta responsabilidad, se emite una sentencia de condena en forma inmediata, que es inapelable. Si él niega los hechos o guarda silencio, se recibe la prueba. Vamos a ver después cada caso cuáles son el entorno procesal en el que se produce esta situación. Se recibe la prueba en ese mismo instante y el juez está obligado a dictar sentencia también en ese instante, sentencia que también es inapelable. La condena a la que puede estar sujeto este menor está establecida en la letra 102, en el artículo 102, letra J, que pasa de una amonestación a servicios comunitarios, perdón, solicitud de perdón al ofendido, multa hasta de 2 UTM o prohibición de ingresar a ciertos espectáculos públicos con un límite temporal. Ahora bien, dicho esto, su señoría, cabe analizar en términos genéricos el rol del adolescente frente al estatus contravencional al que se ve enfrentado y que ya hemos reseñado en forma sucinta. Esta menor, primero, hay que considerar que es mujer. No es menor. El género, en este caso de la vulnerabilidad, sí tiene que ver. Hay estudios internacionales que señalan que el hecho del género puede producir un mayor daño al adolescente por las costumbres, por las tradiciones propias de los países. Eventualmente ya puede sufrir más daño y ser vulnerable a eventuales mayores delitos, incluso ser víctima de delitos sexuales. Por lo tanto, esta menor no solamente tiene problemas en su ámbito familiar, sino que hoy día puede ser y puede verse enfrentada a otro tipo de problemas mayoritarios y se le puede agravar si no se contempla un procedimiento razonable y justo. Además, su señoría, está la minoría de edad, 14 años. Con 14 años, su señoría, estamos hablando de un germen de persona cuyos efectos del proceso penal o del proceso contravencional puede tener efectos a futuro en su desarrollo. Estamos hablando de una persona que no ha terminado su aprendizaje, aún no se encuentra maduro para la comprensión de ciertas instituciones
y está aprendiendo lo justo, lo injusto, lo debido y lo indebido. Y requiere entonces de un tratamiento especial. Tanto así, su señoría, que tal como lo señala el profesor Albarrán en su libro Psicología Forense y Victimología, si se me permite, por favor, la cita, se señala que la participación de los niños en los procedimientos judiciales genera una victimización secundaria, entendida como el daño adicional que se inflige a los niños intervinientes en un proceso judicial por parte de las instituciones, la sociedad, por las conductas inapropiadas de la policía u otro tipo personal del Poder Judicial, y que se produce por la falta de sensibilidad de estos entes a la hora de tratar a los niños. Su señoría, hay bastante lectura a propósito de los efectos en los adolescentes de los procesos judiciales que están presentados por escrito en este procedimiento. No me voy a extender en eso, solicito solo que sus señorías lo puedan revisar en su oportunidad. Esto implica, su señoría, que hay que hacer una distinción. No se puede tratar igualmente a un adulto, a un adolescente, a un niño frente al proceso contravencional particularmente. Los efectos que puede causar son diametralmente opuestos a lo que la sociedad quisiera, y el hecho de la victimización tan temprana edad puede provocar daños eventualmente a futuro. Si a eso le sumamos, su señoría, género, minoría de edad, el riesgo social en el que se encuentra la menor, podemos llegar a la conclusión que esta niña necesita de una protección imperiosa, que el Estado le brinde una protección imperiosa. Hoy día está fugada por temor al procedimiento. Ahora bien, analicemos cada una de las disposiciones que son objeto de este requerimiento y nuestros razonamientos a propósito de ella. La primera disposición es aquella del artículo 102, letra E, que, si se me permite, por favor, la cita muy brevemente. Habla de la realización de la primera audiencia que debe comparecer el imputado. Deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado y al denunciante o al afectado según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba. Lo que se reprocha a su señoría aquí es la palabra a que deba comparecer el imputado. Esto ya ha sido materia de conocimiento por este excelentísimo tribunal en el rol 2791. A ello sumaré el hecho de que efectivamente la palabra imputado se refiere a quien es arrastrado al proceso penal, es objeto del proceso penal. Y todos sabemos que, de acuerdo al artículo 10, número 2 del Código Penal, los menores de edad, particularmente esta niña, es exenta de responsabilidad penal, por lo tanto, el término es inapropiado. Pero más que inapropiado, su señoría, el término no solamente no es neutro, en este caso sí produce un efecto en los menores. El tratar de imputado a un menor puede significar la estigmatización, el encasillamiento del menor, y tiene efectos en el ámbito psicológico como criminológico. En el ámbito psicológico, su señoría, si se me permite la cita, del profesor Jaime Couso en su libro La especialidad del derecho penal de los adolescentes, hablan de lo que se denomina la psicología del desarrollo. Este autor señala que uno de los principales aportes de la psicología del desarrollo en esta línea ha sido el reconocimiento de la necesidad apremiante que tiene un menor de ser tratado como tal, para efectos de atribuirle responsabilidad, es decir, se le debe tratar como menor. Es decir, de forma distinta a un adulto, siempre que esa diferenciación conlleve una merecida elevación del estándar de aplicación de sus garantías constitucionales y, por lo tanto, procedimentales. La psicología del desarrollo parte de la base de que antes de alcanzar la adultez, las personas pasan por una serie de fases evolutivas en sus procesos mentales operacionales, de razonamiento legal, de internalización de expectativas sociales y legales y de toma de decisiones éticas. O sea, hay que considerar que el adolescente en este caso se encuentra en una etapa de desarrollo y lo que se está solicitando por los entendidos es que los tratemos como tal. No necesitamos tratarlos como imputados para que eso implique, en el fondo, una afectación de su propia dignidad como adolescente o como niño. Desde el punto de vista de la criminología, se ha entendido que las faltas al sistema legal pueden ser, entre comillas, relativamente normales a una edad determinada.
Sin embargo, cuando se somete a un procedimiento judicial, eventualmente puede haber, como yo señalaba, una estigmatización del menor, incluso puede promover el hecho de volver a delinquir y entrar en una senda que nadie desea en la sociedad que se produzca. Por lo tanto, no es neutra la palabra imputado en este caso en concreto, ya que puede efectivamente causar un daño desde lo psicológico y desde el punto de vista criminológico a este adolescente. Aquí está en juego también la dignidad humana desde el punto de vista del adolescente, toda vez que al estigmatizarlo necesariamente lo estamos encasillando dentro de un grupo al que se le asimila la delincuencia, la comisión de delitos. La integridad psíquica es tanto o más importante que la integridad física, como lo dice la profesora Ángela Vivanco en su curso de Derecho Constitucional. Así también el trato que se le debe dar a los menores está recepcionado por la Convención de Derechos del Niño en los artículos 3, 37, letra C, y 40, si se me permite, por favor, la cita. El artículo 3 de la Convención señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Luego, el artículo 37, letra C, señala que los Estados partes velarán porque todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales. Finalmente, el artículo 40 señala que los Estados partes reconocen el derecho a todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en lo que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Estos principios, sus señorías, recogidos en los tratados internacionales, como ya sabemos, son parte integrante de nuestro ordenamiento por expreso llamado al artículo 5 y su segundo de la Carta Fundamental. Por lo tanto, claramente, aquí lo que debía haberse efectuado es un tratamiento desigual a los desiguales, es decir, la otra cara de la moneda de la igualdad ante la ley, porque claramente estamos frente a menores que no pueden ser tratados igual que los adultos, que merecen una protección especial del Estado y un tratamiento especial de todos los órganos de nuestras instituciones. Por eso, su señoría, creemos que la palabra imputado debe ser proscrita de este artículo, porque vulnera el artículo 19, número 1, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, el 19, número 2, que es la igualdad ante la ley en su faz de tratar de forma desigual a los desiguales, y el artículo 1 de la Carta Fundamental, puesto que la dignidad humana es la parte esencial que está en juego en esta materia. Luego tenemos el artículo 102, letra F. Si se me permite la cita, si el adolescente no concurriera a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso, se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencia del tribunal. Claramente, su señoría, aquí tenemos una violación al artículo 19, número 7, que es el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, y en este caso en particular vamos a analizar el porqué. Esto ligado con el artículo 5 y su segundo de la Carta Fundamental y los tratados internacionales. La verdad, su señoría, es que vemos aquí que el medio para conseguir un fin es desproporcionado. El medio es la privación de libertad. Hay que aclarar que aquí hierra el legislador cuando habla de detención. La detención no es la palabra adecuada técnicamente hablando. Esto es una orden de arresto. El arresto lo que tiene como función es
solamente tomar a la persona, arrastrarla por la vía de la fuerza pública a presencia del tribunal a cumplir el compromiso que corresponde de acuerdo al procedimiento. La detención tiene otra característica. Dicho esto, se faculta el arresto, privar de libertad a un menor de edad, con el solo fin de llevarlo a presencia judicial. Si nosotros podemos analizar cuál es la condena a la que puede verse expuesto en este procedimiento, nunca va a ser la privación de libertad. No está en el catálogo de las sanciones expuestas en el artículo 102, letra J. Por lo tanto, el menor va a verse castigado, sancionado, con una pena que no está contemplada en el artículo 102, letra J, por el solo hecho de ser arrastrado a la presencia judicial. Y aquí es donde creemos nosotros que el fin no justifica los medios. Ya sabemos que se tratan de personas especiales, no son adultos, son personas en pleno desarrollo, que pueden ser permeables a cualquier impacto relacionado con una vivencia de esta naturaleza. Su señoría, si para un adulto es fuerte ser arrastrado por la fuerza pública, ¿cuánto será el efecto en un menor de edad? Nosotros no queremos más delincuentes en las calles que aprendan de estas conductas. Queremos menores fuera de este proceso, de este procedimiento. Por ende, su señoría, creemos que el hecho de facultar la fuerza pública para arrastrar a un menor a presencia judicial para que luego sea, supongamos, amonestado, nos parece desproporcionado. Que se obligue a un pago de una multa, desproporcionado. Que se obligue a pedir perdón, es decir, fue privado de libertad para pedir perdón, suena absolutamente desproporcionado. Y es en este contexto en que esta regulación nos parece que no obedece a un criterio de razonabilidad. Como dice el profesor Humberto Nogueira, la proporcionalidad exige una razonabilidad entre el derecho a la libertad personal y sus limitaciones. Y en este caso, su señoría, esta parte considera que no existe un criterio de razonabilidad, menos de proporcionalidad, cuando se priva al menor de su libertad personal. En el caso concreto, su señoría, ¿qué provocó esta norma? La niña está fugada el día de hoy y no sabemos en dónde está ni en qué circunstancias se encuentra. ¿Por qué? Porque tuvo temor al procedimiento. Razonablemente, desde el punto de vista de un menor de edad, evidentemente que es justificable que tenga temor y por eso huye. Pero resulta ser que al huir se expuso y se expone hoy día a mayores daños que los que pudo haber tenido con motivo de este procedimiento contravencional. Entonces, los efectos de la aplicación de la norma son contrarios a lo que supuestamente la norma ha querido. Recordemos que este es un procedimiento de faltas, solo de faltas. No estamos hablando de penas, de un delito, estamos hablando de faltas. Y si nos acordamos del tema puntual, estamos hablando del hurto de colonias para bebé, de calcetines y un desodorante. Y miren en lo que estamos hoy día, no sabemos dónde está esta niña. Luego, su señoría, quisiera, a propósito de la detención del menor, citar la Convención de Derechos del Niño en el artículo 37, letra C, si se me permite la cita. Ningún niño tiene derecho, los Estados partes velarán porque ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Último recurso. Luego, las reglas mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia Juvenil, conocidas como las reglas de Beijing, en la regla número 5.1, establecen la necesaria proporcionalidad entre las sanciones y las circunstancias del delincuente y el delito. Y luego, la regla 17.3, letra C, señala que solo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia. O sea, su señoría, ninguna de estas situaciones se da en el caso concreto y, sin embargo, sí estamos frente a una eventual, una privación de libertad y evidentemente que está sometida hoy día a una eventual privación de libertad para ser traída al tribunal en la oportunidad que corresponda. Luego, su señoría, pasamos al artículo 102, letra H.
diría yo que es el que contempla el procedimiento en sí mismo, es el que más se refiere al procedimiento propiamente tal. Señala, al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente, para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102J. A ver, su señoría, aquí varias cosas. Primeramente, cabe advertir que en la letra G, que no es materia de controversia, se le reconoce el derecho al adolescente a guardar silencio. Dicho esto, en la letra H señala que será interrogado por el juez. Este interrogatorio del juez, su señoría, se hace ilusorio este derecho a la defensa que está recogido por este derecho a guardar silencio. Estamos hablando de niños que están enfrentados a un proceso judicial. En este caso en particular no hay padres que estén presentes porque están ausentes, es decir, es solo la menor con un juez. Y este lo interroga. Su señoría, el efecto psicológico de la menor, si no tiene una defensa que la apoye, se hace ilusorio. Evidentemente que frente a una primera pregunta del juez, lo más probable es que el menor responda. Y eso puede significar la autoincriminación. Por lo tanto, su señoría, pensar que se actuará como adulto en el ejercicio legítimo de sus derechos, un menor de edad de 14 años, solo frente a un juez, es ilusorio, salvo que se le reconozca el derecho a la defensa, a la asistencia de un letrado. En ninguna parte de esta normativa se entiende que puede, o que se deba, más que pueda, que se deba estar en presencia de un abogado, que se le nombra un abogado al menor en esta audiencia. Esta audiencia es excesivamente concentrada, tanto así que la sola declaración del menor implica en forma inmediata una sentencia que por cierto es inapelable. Y aquí viene otra contradicción, su señoría. Es inapelable la sentencia que se dicta, lo más probable con el solo mérito de la declaración del menor, en circunstancias que si se tratara del procesamiento a un adulto, la confesión no sirve para condena. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que de acuerdo al artículo 340 del Código Procesal Penal, la confesión no es suficiente antecedente para una condena. En cambio, sí, los adolescentes pueden ser condenados por su propia declaración. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuál es la razón por la cual se discriminó negativamente, en este caso, en perjuicio de un adolescente? Y más aún, más grave aún, es inapelable. O sea, su señoría, estamos hablando acá de una absoluta desprotección procesal a un menor de edad. Y ya sabemos, por todo lo que hemos señalado, cuáles son los efectos psicológicos y criminológicos de someter a un menor a este tipo de procedimiento. Ahora bien, su señoría, teniendo claro esto, nosotros creemos que aquí hay una clara propensión a la autoincriminación si es que no se reconoce o se le exige, no se reconoce, se exige la presencia de una asistencia letrada. Como no existe asistencia letrada, creemos que el menor se expone claramente a una condena con el solo mérito de su confesión. Por lo tanto, su señoría, aquí hay una violación al artículo 19, número 7, letra F, y al artículo 19, número 3, prácticamente en aquello que se refiere al debido proceso, porque creemos que no existe ni un racional ni un justo procedimiento tratándose del adolescente en este caso. Al decir del profesor Nogueira, si se permite la cita, la confesión no es prueba suficiente para la condena si no existen otros elementos probatorios independientes de ella que corroboren la veracidad de esta. En particular, su señoría, el tribunal va a estarse a la propia declaración del menor y con ello será suficiente para condenarla. Por lo demás, este excelentísimo tribunal ya ha conocido de esta materia en los roles que ya cité, 2791, y también en el 2743, donde se hace cargo precisamente de la letra H del artículo 102. Por lo tanto, su señoría, nosotros creemos que aquí hay serias falencias al debido proceso y que, por cierto, también implican infracciones a normativas internacionales porque
en la Convención Americana de Derechos Humanos se reconoce el derecho a la asistencia letrada en el artículo 8º, por lo tanto, también aquí hay una violación a un derecho humano. Apurándome con el tiempo, su señoría, tenemos el artículo 102, letra I, que se coloca en el caso de que el adolescente negare los hechos o guardare silencio. Se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar con sus declaraciones sin ella y el juez pronunciará sentencia de absolución o condena. Aquí nuevamente tenemos al debido proceso como gravitante, ya que no estamos frente a un racional y justo procedimiento. ¿Por qué? Porque si el menor niega los hechos, se recibe a prueba. ¿Pero qué prueba podemos hablar, su señoría, cuando se trata de una primera audiencia? Se trata nuevamente de asignarle a un adolescente el rol de un adulto en un proceso. El adulto puede estar preparado para enfrentar un proceso, poder debatir prueba, poder interrogar testigos, estamos de acuerdo, pero un menor no. Si no es con la presencia de una asistencia letrada que sea obligatoria en este procedimiento, estamos frente a la indefensión. En la mayoría de los casos, si no es en el 100%, me atrevería a decir que el único prueba que contará el juez va a ser el parte policial. Es decir, tenemos un parte policial versus un menor. Eso es todo el procedimiento. Excesivamente concentrado y cercena violentamente derechos fundamentales del debido proceso, como el derecho a la prueba, el derecho a rendir pruebas con suficiente antelación y una investigación apropiada, por lo demás, en este caso. Finalmente, luego tenemos el artículo 102, letra J, que es el catálogo de sanciones. Respecto a ello, su señoría, cabe señalar, tal como lo ha señalado bastante bien la relación, acá no existe, como sí lo hace la ley sobre responsabilidad adolescente, la ley 20.084, hay una explicación de cada una de las eventuales sanciones. Hay un catálogo donde además se establece la forma en que se aplicará. Hay todo un párrafo para aquello. En este caso particular, en el procedimiento contravencional, solo se limita a determinar, casi un checklist, de cuáles son las sanciones que puede el juez otorgar. No hay una explicación de los hechos respecto de los cuales se aplica cada sanción. Por lo tanto, existe un vacío y deja al juez absoluto criterio para su aplicación, y eso sí es relativamente peligroso cuando además sabemos que el juez está facultado por esta misma norma para poder aplicar más de una sanción al menor. Si a eso le sumamos que proviene de un procedimiento excesivamente concentrado, donde creemos que hay una violación al debido proceso, donde además las sentencias son inapelables, su señoría, esto es realmente absolutamente peligrosísimo y, por supuesto, eventualmente, potencialmente dañino para el desarrollo de los adolescentes. Esto, por lo tanto, infringe el artículo 19, número 3, en su inciso final, el artículo 19, número 2, igualdad ante la ley, porque resulta ser que va a ser mucho mejor infringir la ley sobre justicia adolescente que la contravencional, porque en la justicia adolescente sí hay un parámetro claro de cómo se deben aplicar las sanciones, lo que es absurdo. Y finalmente, su señoría, tenemos el artículo 102, letra K, que se refiere a que las sentencias definitivas en proceso por infracciones cometidas por adolescentes son inapelables. Su señoría, en este caso ya hemos recorrido todo el procedimiento y señalamos que este procedimiento tiene bastantes puntos débiles desde el punto de vista procesal y se hace necesario en este caso que sea conocido por un superior jerárquico la decisión que se haya tomado en este tan concentrado procedimiento. El derecho a recurso se torna fundamental para protección de los derechos fundamentales. Y, por cierto, está reconocido dentro del catálogo de derechos humanos establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero además quisiera hacer una salvedad. Si nosotros recurriéramos al procedimiento ordinario de familia, que es el supletorio, por lo demás, sí hay derecho a recurso, el recurso de apelación sobre sentencias definitivas. Entonces, si yo tengo la posibilidad de apelar de una pensión de alimentos, no voy a poder apelar de una sanción. O sea, eventualmente hay una discrepancia en los criterios que no se logra entender razonablemente. ¿Quién puede lo más, puede lo menos? Si puedo apelar de una pensión de alimentos, ¿por qué no puedo apelar de una sanción que eventualmente, incluso si se trata de la obligación de pagar una multa, puede ser trastocada en una eventual privación de libertad? Bueno, por todos esos antecedentes, señoría, para no dilatar más este excesivo alegato, solicito que se acoja al requerimiento de inaplicabilidad en los antecedentes, de acuerdo a los antecedentes que esta curadora Adliten
ha entregado sus señorías. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Muchas gracias, señor presidente.